Buenas, hoy vamos a ver el tema de geometría euclidiana, vamos a ver un poquito de teoría y al siguiente vamos a complementar con un poquito de ejercicio, ¿no? Entonces empezaremos a hacer una introducción rápida. ¿Qué es la geometría euclidiana? Es la ciencia encargada de estudiar todos los elementos geométricos que se encuentran en el plano. Solo estudiamos elementos, por si acaso, que están en el plano, ya sean rectas, ángulos, triángulos, polígonos, círculos, todo lo que se puede encontrar en el plano lo estudia la geometría euclidiana y eso es lo que vamos a apuntar a los elementos que están en 2D. Y vamos a empezar estudiando desde los más pequeños, desde los más, no insignificantes, pero los más pequeñitos como el punto, y vamos a ir avanzando hasta llegar a los polígonos y circunferencias. Entonces veamos el punto. Se puede representar mediante estas formas, un puntito, una X, una línea. Generalmente se lo escriben letras mayúsculas, A mayúscula, B, C, D, cualquier letra mayúscula. Y vamos a la recta, porque es todo lo del punto, ¿no? Vamos a la recta que es la unión de dos puntos, del punto A y el punto B. También se puede decir que es una seguidilla de puntos, ¿no? Que llegan de un extremo a otro. Antes lo representábamos con las letras minúsculas, como A, B, C, en especial cuando operábamos con triángulos. Pero en este caso vamos a cambiar un poco la notación. Cuando tengamos dos puntos o dos vértices, que después vamos a estar viendo qué es eso, lo que hacemos es representar la recta con esta simbología. A, B. Decimos, esta es la recta A, B, porque va de A a B, ¿no? Y también lo que hacemos es usar esta otra que es mucho más usada, la verdad, donde nos dice la recta de A B. Entonces, estas son las simbologías, la notación que usamos para nombrar a las rectas. También se llaman segmentos, el segmento AB. Y ahora vamos con el plano, que no lo vamos a estudiar mucho, pero ya hemos dicho, ¿no? Que es donde vamos a hacer todos los elementos geométricos. Se representa por letras griegas y eso es todo lo que necesitamos saber. Ahora vamos con los ángulos. Ya vimos antes una repasada de los ángulos en el tema de trigonometría. Así que para no redundar y para que tampoco el video sea muy largo, Vamos a adentrarnos vamos a adentrarnos esta vez en las propiedades que no habíamos visto, que habíamos obviado, que eran un poquito más complejas, no más técnicas, ya para el ámbito de lo que es geometría euclidiana. ¿Ya? Que simplemente vamos a ver las propiedades que habíamos obviado. Si quieren recordar la clasificación, algunas propiedades sencillas, vayan a el video. Y yo se los aconsejo porque se usa demasiado, ¿no? Y entonces decíamos que la bisectriz es una línea que divide el ángulo en dos partes completamente iguales, ¿no? Aquí tenemos alfa medios, y este ángulo total es alfa. En la intersección de dos segmentos o de dos líneas se llama vértice y se denota, ¿no? Por las letras mayúsculas. Lo habíamos dicho, es como un puntito. En este caso vamos a poner como un punto. La intersección, entonces, de dos segmentos se denomina vértice. Es como la punta donde viene, ¿no? De los triángulos, de los cuadrados, de cualquier elemento, se denominan vértices. Una forma de representar al ángulo de acá es con esta notación. Esta pequeña, parece un piquito, ¿no? Pero es un ángulo. El ángulo O va a ser igual a alfa, ¿no? Ahora, trabajamos de una forma un poquito más completa. Supongan que aquí tenemos el segmento AO y aquí el segmento BO. Cuando los intersectamos, nos van a dar un vértice. ¿Y ese vértice cómo se va a llamar? Vamos a poner a todos los segmentos que están entrando en juego, a todos los puntos que están entrando en juego, en este caso A, O y B. A, O y B. Al medio siempre vamos a colocar el ángulo que estamos haciendo referencia, en este caso es O, ¿no? Entonces va a ser A, el ángulo al que estamos haciendo referencia y el otro extremo. Noten que ambos son extremos del vértice, de los segmentos que conforman al vértice. En este caso A, que está acá, un extremo del segmento, B está acá, que es el otro extremo del segmento, y cuando se intersectan ambos, al medio colocamos la O. Otra forma de nombrarlo es con un sombrerito. Le ponemos un sombrerito y decimos que es un ángulo, igual es alfa. Otra forma también es simplemente manejar la O, pero no es muy práctico. Generalmente se manejan estas dos formas. De acá. Y también una propiedad de los ángulos opuestos. Tenemos una recta AB y hacemos que corten dos líneas, donde sea, al azar. Estas líneas se van a llamar secantes. Van a ser las secantes que cortan a nuestra recta AB. Estas secantes, cabe destacar que pueden cortarlas en cualquier lugar. Podemos tener una secante así, una secante mucho más agachada,
una completamente recta. La cosa es que las corten en solo un punto. A esas se les denomina secantes, ¿ya? También hay secantes en los polígonos, en las circunferencias. Ahí ya cortan en más lados, ¿no? Pero en las rectas simplemente en un lado. En un punto, perdón. Continuaremos. Ahora vamos con las rectas. Tenemos las rectas paralelas. Estas rectas se caracterizan porque siempre van a estar separadas una distancia, ¿no? Esta distancia va a ser totalmente constante, no se va a modificar. Y otra propiedad también interesante es que jamás se van a intersectar, ¿no? La recta AB jamás se va a chocar con la CD. Nunca se van a intersectar, nunca va a haber un punto donde ambas van a chocar y van a ser un pequeño punto de intersección, por así decirlo, ¿no? Entonces, una propiedad importante de las paralelas es que jamás se intersectan. Ahora también hay otras paralelas que están en la misma línea de acción. ¿Qué quiere decir en la misma línea de acción? Aquí tenemos la recta AB y supongamos que tenemos la recta OB. Entonces va a estar desde aquí hasta aquí. Pueden estar en la misma línea de acción. También son paralelas, por eso ya se intersectan en todos los puntos, ¿no? Sí, también son paralelas, ¿ya? Pero las más conocidas son estas, las que están separadas una distancia constante, ¿no? Se representan así. La recta AB es paralela a la recta CD. Y para las perpendiculares es casi lo mismo. Tenemos una recta AB, tenemos una recta DC. Son perpendiculares cuando se forma un ángulo de 90 grados entre ellas, ¿no? Entre la intersección se forma un ángulo de 90 grados. Decimos que AB es perpendicular a CD. Ahora vamos con los polígonos. Y primero veamos las partes más importantes del polígono. Ya. Nombramos a los vértices, como ya habíamos dicho, con letras mayúsculas A, B, C, D, E. Los vértices siempre los vamos a nombrar con las letras mayúsculas. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? En donde podamos. Y vamos a ver las propiedades y sus componentes, por así decirlo. Acá tenemos los lados, que son la unión de dos vértices. Los vértices son los lados. Tenemos los vértices propiamente dichos, que son los que le dan la forma al polígono, los puntitos que le dan la forma al polígono. Tenemos los ángulos internos, que, ojo esto, que están dentro del polígono. Siempre los ángulos internos van a estar dentro del polígono, ¿ya? Esos son los ángulos internos y los ángulos externos, que se forman intersectando un lado del polígono con la continuación del otro. Lo que hacemos es proyectar este hasta más adelante, ¿no? E intersectamos con el otro lado, con el que le sigue, y ahí nos va a dar un ángulo externo. También entonces tenemos los ángulos externos dentro de los polígonos, ¿no? Otro elemento importante también son las diagonales. Las diagonales son rectas que unen puntos, bueno, vamos a decir que unen puntos dentro del polígono o vértices que no están continuos. Un lado ya habíamos dicho que es continuo, ¿no? Bueno, no lo habíamos dicho, pero es continuo. Un lado es continuo. A, B, B, C, D, D, E y E, A. Las diagonales pueden ir de cualquier punto en cualquier punto. En este caso, de A, S, de B puede ser completamente cualquier unión, ¿no? De vértices. Y entonces la representación de los lados ya sabemos, ¿no? Es AB, BC, con una flechita arriba indicándonos que, no una flecha, una raya arriba indicándonos que es una recta. Las diagonales, como también son segmentos o rectas, también se representan de la misma manera, SAD. Y otro elemento importante dentro de los polígonos es el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados de un polígono, de los lados de afuera, ¿no? Tenemos aquí AB más BC más CD más DE más EA. Ese es el perímetro de nuestro polígono. Puede aplicarse para triángulos, rectángulos, cuadrados, etcétera, ¿no? Perímetro entonces va a ser la medición como que del exterior, ¿no? De cuánto mide exteriormente, todo eso sumado. Ahora vamos a la clasificación. Los polígonos se clasifican en cóncavos y en convexos. ¿Cuáles son los cóncavos? Los cóncavos solo se pueden cortar. Bueno, se pueden cortar en más de dos lugares. Como vemos acá, si trazamos una secante, vemos que se va a cortar en 1, 2, 3, 4 puntos, ¿no? Entonces se corta siempre en más de 2 puntos. En cambio, los convexos, por más de que tracemos en cualquier lugar la secante, van a cortar en solo 2 puntos, ¿no? Esa es la diferencia. El cóncavo puede ser hasta en n puntos, ¿no? Y el convexo siempre en 2 puntos. Nosotros vamos a trabajar generalmente con los convexos. Ahora, continuando, los convexos también tienen su clasificación. Estos se van a clasificar en irregulares y en regulares. Los irregulares tienen
las características de que todos sus lados y sus ángulos son diferentes. Si vemos acá, tiene un lado grande, un lado chiquito, un lado mediano. Entonces, todos los lados miden de forma diferente. Se puede medir 5, 3, 2, ¿no? Todas las medidas son diferentes. Los ángulos, ni qué decir, ¿no? También son diferentes. Un polígono regular es aquel que tiene los lados y los ángulos iguales entre sí. Eso quiere decir que este lado va a medir lo mismo que este, que este, que este y que este. Este mide 2, 2, 2, 2, ¿no? Y los ángulos también. Los ángulos internos van a ser los mismos. Supongan que esto mide 120 grados, qué sé yo. Aquí a 120, aquí a 120, 120, 120. Continuando. Ahora veremos la clasificación de los polígonos o qué tipos de polígonos hay según sus lados, el número de lados que tenga. Empezamos con lo de 3, ¿no? Porque con 2 simplemente podemos formar una recta. Con 3 ya tenemos un triángulo equilátero. ¿Por qué equilátero? Hemos dicho que los polígonos, estamos viendo ahorita polígonos regulares, se caracterizan por tener la misma longitud en los lados y los mismos ángulos. Entonces, si un triángulo tiene la misma longitud en sus lados y en los ángulos, va a ser un triángulo equilátero, ¿no? Después, con 4 vértices ya viene lo que es un cuadrado, con 5 vértices un pentágono, con 6 un hexágono, con 7 un heptágono, y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo del número de lados que tengamos. En tri tenemos 3, quad tenemos 4, pent tenemos 5, y así sucesivamente, ¿no? Para 8 va a ser oct, para 9 va a ser non, y así. Las propiedades. Vamos otra vez con los polígonos y sus propiedades. Para polígonos convexos, ojo, cuando digo convexos hago referencia a todos los polígonos irregulares, irregulares. O sea, a los regulares y a los irregulares. ¿Ya? Para los polígonos convexos, que abarcan a los dos tipos, regulares e irregulares, tenemos que la sumatoria de los ángulos internos, de todos los ángulos internos, va a ser igual a 180 grados por n menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 más alfa 5 va a ser igual a 180 grados por n menos 2. Y ahora para los regulares, solo para los regulares, por eso que está arriba, ¿no? Solo para los regulares, el ángulo alfa interno, hemos dicho que va a ser repetido en todos los polígonos regulares, ¿no? Entonces, el ángulo interno dentro de un polígono regular va a ser igual a 180 grados por n menos 2 sobre n, donde n, en ambos casos, ¿no? Representa el número de lados, ¿ya? Pero en este caso sería 5, ¿no? Porque estamos hablando de un pentágono. Ahora vamos con los ángulos externos. Los ángulos externos ya hemos dicho que nacen de la prolongación, ¿no? De un lado y la intersección del lado que sigue. La sumatoria de los ángulos externos en cualquier polígono, en un convexo, estamos hablando ya de un convexo, va a ser igual siempre a 360 grados. Si sumamos B1 más B2 más B3 más B4 más B5, todos los ángulos externos nos va a dar siempre 360 grados. Y en los regulares, en los polígonos regulares, los que ya tienen lados y ángulos iguales, tenemos que, para calcular el ángulo externo, porque todos los ángulos externos igual van a ser del mismo valor. Entonces te va a ser beta, 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 beta en un ángulo, en un polígono regular, ¿no? Va a ser igual a 360 grados sobre n, donde n es el número de lados. Y otra característica importante también es el número de diagonales que se pueden hacer dentro de un polígono. En este caso, el número de diagonales se calcula mediante esta ecuación n por n menos 3 sobre 2. Esto ya es para un fin más general, ¿no? Para polígonos convexos, como acá. Ojo, ¿eh? Para los convexos, estas propiedades se aplican para tanto regulares como irregulares. Estas de acá solo son para los regulares. Ahora vamos donde n mayúscula era el número de diagonales, ¿no? El número de diagonales que se puede hacer dentro de un polígono. En este caso tenemos un polígono, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un pentágono. Podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, podemos hacer hartos, ¿no? Pero la cuestión es que reemplazando en la fórmula nos tiene que dar el número de diagonales. ¿Ya? En este caso es 5 por 5 menos 3, 2. 5 por 2, 10 entre 2, 5. Se puede hacer 5 diagonales. Tampoco son muchas. Y entonces continuaremos. Sí, continuaremos. Ahora vamos por los polígonos regulares. Aquí tenemos un hexágono, ¿no? Vemos que es por si acaso es un polígono regular. Y aparte también hemos dibujado sus diagonales principales. ¿Cuáles son las diagonales principales? Em, las que siempre pasan por el medio.
¿Ya? Esas son las diagonales principales. En este caso, esta pasó por medio, pasó por medio, pasó por medio. ¿No? Podríamos dibujar otra diagonal de aquí a aquí, pero eso no nos compete, ¿no? Simplemente queremos dibujar las principales. Y ahora, este es el ángulo θ. Aquí también se va a repetir θ, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, ¿no? Entonces, la suma de todos estos ángulos θ va a ser igual a 360 grados, y es lógico, ¿no? Porque estamos dando una vuelta. Y θ, como tal, para calcular θ, digamos, de la unión de todas las diagonales principales, va a ser igual a 360 grados sobre n. Ahora vamos con los triángulos. Para ver la clasificación de los triángulos y toda la cosa, yo les aconsejo que revisen las otras presentaciones que le pasé, ¿no? Para que no sea muy pesado esto. Y entonces veremos las propiedades simplemente. Ya no vamos a ver clasificación ni nada por decirlo, simplemente propiedades. Al mayor lado se opone un mayor ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos un triángulo. Acá vemos que hay un ángulo que es relativamente más grande que los otros dos, ¿no? Entonces, si este ángulo es mayor, este lado también va a ser mayor, ¿ya? Y también se da en el caso opuesto. Si trabajamos en un lado mayor, el ángulo también es el mayor, el opuesto. ¿Ya? Y eso sirve para varios ejercicios. La cuestión es que siempre que se acuerden que tengan un ángulo grande, el opuesto a ese ángulo va a ser el lado más grande también, ¿no? Y entonces aquí tenemos esto. Y veremos algunas líneas notables dentro de los triángulos. Aquí ya las habíamos visto, las vamos a repasar otra vez. Entre las líneas notables está la altura h. ¿Cómo se mide la altura h? Tenemos un triángulo ABC y trazamos una perpendicular a la base hasta el vértice opuesto. ¿Ya? Trazamos una perpendicular hasta el vértice opuesto. Noten que acá no está necesariamente al medio, ¿no? Las únicas características que tiene que tener esta altura es que sea perpendicular y que vaya al vértice opuesto. ¿Ya? Aquí está h, no sabemos qué distancia es por si acaso, no es la mitad, pero sí es perpendicular. Vamos con la bisectriz. Bueno, la bisectriz ya la hemos visto varias veces, ¿no? Ya sabemos que simplemente es una línea que divide un ángulo en dos, así que no lo vamos a ver. Vamos con la mediana. Tenemos nuestro triángulo ABC. Las medianas se calculan, bueno, se encuentran trazando desde el centro. Aquí tenemos una línea, ¿no? AC. Buscamos el centro, que va a ser M, y trazamos hacia el vértice. Noten la diferencia, que acá siempre va a ser una perpendicular. Las alturas son perpendiculares y al vértice. Las medianas son desde el medio al vértice, pero no son perpendiculares. ¿Ven? Mucho ojo ahí. Y después están las mediatrices. Las mediatrices son como una combinación entre ambas. Van a ser perpendiculares y van a partir desde el medio, pero no van a llegar al vértice, ¿ya? Entonces noten la diferencia, ¿no? La mediatriz es perpendicular y se va hacia arriba, empieza desde el medio. La mediana empieza desde el medio, pero va a un vértice. Y la altura es perpendicular y va a un vértice. Ven, noten la diferencia, ¿no? Que es bien importante diferenciar entre estas líneas notables. Ahora vamos con los puntos notables. Ya habíamos visto líneas, como acá ahora vamos a ver puntitos, que son notables, que debemos conocer, ¿no? Estos puntos ya también los habíamos visto, el ortocentro, el baricentro, el circuncentro y el incentro, ¿no? El ortocentro se caracteriza por ser la intersección de las alturas. ¿Eso qué significa? Graficamos todas las alturas. Primero del lado AC, buscamos la perpendicular que vaya directo al vértice. Para el lado BC hacemos lo mismo, la perpendicular que vaya al vértice A. Y para el otro lado también, ¿no? Estas líneas siempre se van a intersectar, ¿ya? Tanto las alturas como las medianas, las mediatrices y las bisectrices siempre se van a intersectar en algún punto, por si acaso. Es una aclaración. Y la intersección de estas tres alturas nos va a dar el ortocentro, un puntito que se llama ortocentro. Ay, perdón. Ya. Entonces, ahora vamos con el baricentro. El baricentro es casi lo mismo, ¿no? Pero intersectamos medianas. Las medianas, ya saben, partimos desde el medio y vamos al vértice. Aquí era todo perpendicular, ¿no? Aquí es desde el medio al vértice. Medio, vértice, medio, vértice. La intersección de esas tres medianas nos va a dar el baricentro, que es igual a un puntito. Después viene el circuncentro, que es la intersección de mediatrices. Aquí ya habíamos visto con alturas medianas y quedan las mediatrices, ¿no? Las mediatrices son desde el medio perpendicular hacia arriba, desde el medio perpendicular y desde el medio perpendicular. No nos importa que llegue al vértice en este caso, ¿no? Y noten aquí algo bien interesante, que este circuncentro es justo el centro de un círculo que está circunscrito al triángulo, ¿ya? ¿Qué significa circunscrito? Que está por fuerita, que lo está agarrando al triángulo, ¿ya? Entonces, y noten también que los vértices del triángulo A, B, C, todos intersectan con el círculo, que
que lo está llevando, por así decirlo, ¿no? Vean que siempre A, B y C, todos los vértices se van a intersectar en algún punto con el círculo que está circunscrito, ¿no? Y el circuncentro es el centro de ese círculo. Ahora noten también que si hacemos una distancia de acá, desde el circuncentro a C, tenemos el radio. Desde el centro A tenemos el radio. Desde el centro a B tenemos el radio. Entonces esto va a ser equidistante. De aquí a aquí es equidistante, equidistante, equidistante. ¿Qué significa equidistante? Que tiene la misma longitud. Entonces, el circuncentro es equidistante de los tres vértices, que tiene la misma distancia a los tres vértices. Ya hemos visto que es el radio, ¿no? Ahora vamos con el incentro, que es la intersección de las bisectrices. Las bisectrices son las líneas que dividen a un ángulo en dos, ¿no? Y también da la casualidad de que el incentro es justo el centro de un círculo inscrito en el triángulo. Noten la diferencia. Aquí está el círculo, está por fuera, inscrito, está por dentro, ¿ya? Y justo el incentro está en el centro de ese círculo inscrito, ¿ya? Y también vean que si hallamos la longitud de aquí, a este lado, pero al lado AC, ya no al vértice. Al lado AC vamos a tener el radio. Al lado AB, el radio. Al lado BC, el radio. Entonces, este punto, el incentro, va a equidistar de los tres lados, ¿no? Equidista acá, 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 porque son la misma distancia, son el radio, ¿no? Y ahora vamos con los triángulos. Veamos sus propiedades. Hay algunas propiedades interesantes. Dice, la distancia del ortocentro a un vértice es el doble de la distancia trazada desde el circuncentro al lado opuesto. Veamos cómo es esto. Dice, la distancia del ortocentro, nos graficaremos el ortocentro en nuestro triángulo. Aquí tenemos ABC. El ortocentro es la intersección de alturas, ¿no? Entonces, trazamos alturas, todas perpendiculares, las intersectamos y ahí está el ortocentro. Este va a ser nuestro puntito, ¿no? El ortocentro. Dice, la distancia del ortocentro a un vértice, la distancia del ortocentro a un vértice, OA, es el doble de la distancia trazada desde el circuncentro al lado opuesto. Entonces trazaremos el circuncentro para saber de lo que estamos hablando, ¿no? El circuncentro es la intersección de mediatrices. Aquí ya está el circuncentro como tal, pero lo correcto hubiera sido mediatriz, vamos al medio y perpendicular, vamos al medio y perpendicular, vamos al medio y perpendicular. Y la intersección de esas tres nos da el circuncentro. Aquí yo lo he dibujado directamente el circuncentro, ¿ya? Esta es la intersección de las tres mediatrices. Dice, la distancia del ortocentro a un vértice, la distancia del ortocentro a un vértice, tomaremos este vértice, puede ser a cualquier vértice. Entonces, la distancia de O a A, entonces OA es el doble de la distancia trazada desde el circuncentro al lado opuesto. El doble de la distancia trazada desde el circuncentro, que es K, hasta el lado opuesto, que es M, ¿no? Viene a ser el lado opuesto. Entonces vamos a decir que OA va a ser 2 veces KM, ¿eh? Por el enunciado. Y es una propiedad interesante, por si acaso, y yo creo que la van a usar demasiado. Ahora vamos con otra que dice que el baricentro divide a las medianas en dos segmentos con una relación 2 a 1. Aquí tenemos nuestro triángulo, trazamos el baricentro que está justo acá, que va a ser la intersección de las medianas, ¿no? Mediana, vértice, mediana, vértice, mediana, vértice. Y nos dice que va a dividir el baricentro, este puntito como tal, G, por si acaso M, N y S son las mitades, ¿no? Los puntos medios. G va a dividir a la mediana, a todas las medianas, en dos segmentos. Entonces, vamos a hacer con el segmento AM, que es una mediana, ¿no? Lo va a dividir en dos segmentos. Uno va a ser MG y el otro va a ser AG, con una relación de 2 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Para entender esto, vayamos a una interpretación gráfica. Aquí tenemos una distancia GM y aquí parece que tuviéramos 2 veces la distancia GM, ¿no ve? Entonces, por un simple análisis a ojo de buen cubero, decimos que GM, esto va a ser 1/3 de la longitud total de AM, porque lo estamos dividiendo en tres partes, ¿no? Habíamos dicho que aquí tenemos 1, 1 y 1, es como si tuviéramos 3, ¿no ve? Entonces, GM, esta longitud de acá va a ser 1/3 de la longitud total, ¿ya? Y GA va a ser 2/3, el 2/3 sobrante de la longitud total. Esto es por fracciones, ¿no? Pero se entiende. Ya. Entonces, para entender esta relación 1, 2, despejamos a M y reemplazamos acá, con lo que nos va a quedar que GM va a ser igual a 1/2 de GA, simplificando y toda la cosa nos va a dar esto. ¿Esto qué nos dice? Que GM va a ser la mitad de lo que mide GA, ¿ya? GM, la mitad de lo que divide GA. Y eso nos dice, el baricentro divide la mediana en dos segmentos con una relación 2 a 1. Ahora,
Si vamos a dividir, si despejamos, vamos a tener GA sobre GM, este 2 va a subir y este 1 va a bajar. Entonces, los dos segmentos que son GA y GM, en los que los ha dividido el baricentro, van a tener una relación 2:1. A eso se refiere con este enunciado. En palabras sencillas, el baricentro divide a las medianas en dos segmentitos más chiquititos. Y uno va a ser el doble del otro. ¿Ya? En palabras un poquito más sencillas. Seguiremos con más propiedades. Otra es la distancia del ortocentro al baricentro es igual al doble de la distancia del baricentro al circuncentro. Trazaremos todas las líneas para entender de lo que estamos hablando. El ortocentro, ya saben que es de las alturas, el baricentro, la intersección de las medianas, y el circuncentro, que es de las mediatrices, ¿no? Aquí ya hemos trazado los tres, y nos dice, la distancia del ortocentro al baricentro. ¿Cuál es el ortocentro? O. Al baricentro, G. Entonces, la distancia OG es igual al doble de la distancia del baricentro al circuncentro. La distancia del baricentro al circuncentro, GK. Entonces, OG va a ser 2 veces GK, por la propiedad que hemos dicho, ¿no? Y otra, una más. La bisectriz de un ángulo forma segmentos proporcionales entre sí. ¿Lo que nos quiere decir? Acá tenemos una bisectriz que divide el ángulo en dos, ¿no? Vamos a tener nuestro triangulito ABC, una bisectriz AD va a dividir al ángulo en dos, y lo que nos dice esto que va a haber una proporcionalidad entre ambos lados de la división. ¿Esto qué quiere decir? AB sobre BD va a ser igual a AC sobre CD. Esto nos quiere decir que cuando uno crezca, el otro también va a crecer. Es una relación proporcional. ¿Ya? Uno depende del otro. Y eso también es bien importante, por si acaso. Cuando tenemos una bisectriz y los corta, vamos a tener una proporcionalidad, ¿no? AB sobre BD va a ser igual a AC sobre CD. Continuando con los triángulos, tenemos el teorema de Tales, que nos dice que cuando tenemos líneas paralelas y cortamos con dos secantes, estas secantes por si acaso pueden ser diferentes, ¿no? Aquí parece que fuera un espejo exactamente de la otra, pero esta secante puede ser una línea súper agachada, puede ser lo que sea. Nos dice que, bueno, van a haber intersecciones, ¿no? A, B, C, A', B' y C'. Entonces aquí tenemos las rectas paralelas. A' es paralela a B, B' y es paralela a C'. Cuando tenemos esto nos dice que se forman relaciones proporcionales igual entre los dos lados de las secantes, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? A sobre AB sobre BC va a ser igual a A', B' sobre B'C'. ¿Ya? Estamos viendo la proporcionalidad de estas rectas, ¿no? Esta longitud sobre esta longitud va a ser igual a esta longitud sobre esta longitud. Entonces igual es proporcional, ¿no? Como en el anterior caso. Y si lo extendemos esto, podemos ir a un triángulo. Si se dan cuenta, acá trazamos una línea paralela a lo que es la base. Estos son por si acaso paralelas. Y vean que tienen dos secantes que están cortando estas líneas paralelas. Una secante de acá y otra secante de acá. Entonces, vamos a llamarlas A, B, C, nuestro triángulo, M y N son las líneas que cortan. Entonces, vamos a tener que AM sobre BM va a ser igual a AN sobre CN, porque estamos manejando proporcionalidad por el teorema de Tales, ¿no? Y esta es una relación bien importante, por si acaso, que se usa demasiado, ¿ya? Y eso sería todo. Más adelante les voy a enviar ejercicios resueltos y hasta ahí sería todo.